Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bien, y entonces ahora llegó el momento de empezar formalmente el programa, más allá de la presentación que ya hice. Y me parece muy oportuno, porque ahora vamos a ir a la columna de la plástica, el espejo del alma, como ha dicho el dueño de ese espacio, que es mi compañero Andrés Bestarmayo, decía que me parece oportuno comentarle que estas obras que están de algún modo siendo marco de nuestro jardín es obra precisamente de Andrés Bestarmayo. Así que eso es de justicia decirlo. Andrés, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bienvenido a este primer programa. Pero hoy con esta escenografía, la temporada, con esta escenografía, el primer programa, así que contentísimo, muy bien predispuesto para hacer este desarrollo, este nuevo año. Tratemos de trabajar con la mejor energía, cosa de que no invoquemos ninguno ni del 20 ni del 21, así que bueno, nos proyectamos hacia un nuevo horizonte. Sí, yo estuve haciendo fierro y todo, preparándome. Digo, porque me hice botellero, por eso. Fierro. Bueno, pero te vieron en un jardín espectacular, así que bueno, no te podés quejar. Jardín, que nunca lo mostrábamos de puro discreto, pero detrás de las ventanas está nuestro jardín, que es maravilloso y nos da un aire especial. Bueno, y hoy has venido con un invitado que no es menos que nada menos que el grabador Pablo Delfini. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hoy tenemos, además de la alegría de iniciar este nuevo proyecto de este año, con uno de los grandes pedagogos y grabadores, artistas plásticos de mi generación, que es Pablo Delfini. Pablo Delfini es un referente muy importante que tiene las artes plásticas argentinas y además de tener todos los premios que hacen a su referencia desde el punto de vista de trayectoria, como es el premio nacional y el premio Manuel Belgrano, que sería lo que Cava destinaba en años anteriores, por eso nosotros decíamos el municipal y el nacional. Pablo tiene los dos premios de grabado, o sea que son las máximas galardones que puede llegar a tener un artista plástico. Ha puesto toda su trayectoria a divulgar el conocimiento, pero además darle un vuelo académico. Así que es uno de los grandes pedagogos y hoy tenemos la suerte de presentar un libro que ha editado él con colaboradores, que me gustaría después que lo exprese mejor, en relación específicamente al grabado no tóxico. Así que es otra inauguración más que hacemos, lo está presentando este año el libro ya impreso, así que se está difundiendo y es un halago para mí hacer esta presentación y bueno, y tenerlo a Pablo en este lugar, hoy como compañero. Así que Pablo, además de tener este espacio que nos brinda el programa y de difundir las artes plásticas, me gustaría que nos hables un poco, en principio, de cómo te convoca el grabado y cómo haces este gran paso de algo
que era un instrumento bastante tóxico y contaminante, como son los ácidos que trabaja generalmente el grabado, y cómo vos después haces ese proceso hacia un trabajo mucho más ecológico y sano, podríamos decir, ¿no? Un arte sano. Seguro. Sí, bueno, muchas gracias, Andrés, por tus palabras. Y tiene que ver con la formación, ¿no? Y además con el momento histórico, cuando nace el grabado, el llamado grabado no tóxico, ¿no? Que es en la década del 90, en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, que son ese triángulo geográfico que da nacimiento a este movimiento del grabado contemporáneo, ¿no? Ahora, en aquellos años de estudio en las escuelas de Bellas Artes, yo estudié en la Escuela Manuel Belgrano, en la Prilidiano Pueyrredón, en la Escuela Ernesto de la Cárcova. Era algo de lo que no se hablaba porque no se conocía, todavía no se había difundido, ¿no? Porque justamente este movimiento del grabado no tóxico que nace en estos países del primer mundo, ¿no? Luego se difunde por todo el planeta, pero no de manera inmediata, ¿no? Y cuando yo estudié grabado, el grabado mantenía la tradición del uso de materiales que no eran pasados por el tamiz de el nivel de toxicidad o el nivel de peligro o de riesgo que pudieran tener en el taller en donde se trabajaba en la escuela. Yo en realidad fui testigo de muchos accidentes que surgían por el uso de materiales muy nocivos, como los ácidos o los disolventes o los líquidos limpiadores, que son como muy fuertes, ¿no? Recordemos, Pablo, de que el fotograbado antiguamente estaba incorporado a todos los diarios y era un trabajo que se le daba 1 litro de leche a los grabadores, ¿te acordás? Porque tenían parte de esa intoxicación estaba cubierta con 1 litro de leche y algunas pocas menos horas. ¿Te acordás? Exactamente, que era todo? Es muy buena tu observación porque históricamente las leyes de seguridad laboral que nacen, van naciendo en todo el mundo, tienen que ver justamente por ese problema de las enfermedades que nacían en las distintas actividades de producción, ¿no? Una de las que más se afectaba era la de las imprentas, porque estaban continuamente expuestos a los vapores de las tintas de los disolventes en ambientes cerrados, sin tener en cuenta el riesgo que eso implicaba, ¿no? Bueno, muchas pérdidas fatales que... Eso me consta, perdón, sí, lo que decías vos recién, que yo empecé mi vida laboral en el diario El Mundo. Mirá. Y tanto los que hacían los grabados como los linotipistas que trabajaban con plomo, ¿verdad? Tomaban el litro de leche y tenían los horarios más discontinuos precisamente por el peligro. Sí, sí, por ejemplo, el saturnismo, que es una enfermedad que por el plomo, por la exposición al contacto con el plomo, que era propia de los linotipistas, ¿no? De los que trabajaban haciendo esa actividad en las imprentas. Y esas leyes laborales hicieron que se reglamentara la situación en cada lugar de trabajo. Es por eso que, ahora para nosotros es común entrar en una fábrica y ver las etiquetas de seguridad, de protección, de acá no se puede entrar, hay que ponerse barbijo, no por la epidemia, sino mucho antes por el tema de los extractores. Los extractores.
la aireación, ¿no? Algo que favoreció mucho al grabado artístico en este tema es, gracias a esta novedad de las leyes laborales y la reglamentación específica, las tintas de impresión fueron modificadas. Las tintas offset para las imprentas ahora se fabrican de una manera menos tóxica, con menos componentes orgánicos volátiles, que son los que generan gases que quedan en el aire y son los que afectan, ¿no? Las vías respiratorias y cómo este fue malestar. ¿Cómo fue que llegaste a este desarrollo? En el año 1999, con un grupo de la Cárcova, porque la invitación llega a la escuela de la Cárcova, yo ya era egresado, pero una invitación de la Universidad de Canadá, de Victoria, en Canadá, en Vancouver, para ir a hacer un seminario de técnicas litográficas en la Universidad de Victoria, que está en una isla enfrente a la ciudad de Vancouver, en el British Columbia, que sería sobre el Pacífico, ¿no? Allá en el norte. Bueno, me invitan a ir, voy a este seminario, y ahí es donde por primera vez tomo contacto de un taller de grabado que toma en cuenta todas las precauciones de los riesgos, como decís vos, de los extractores de aire, del uso de disolventes menos tóxicos. Aparte, la técnica que aprendí en este seminario, que es la litografía sin agua, era una técnica justamente adaptada del offset por un canadiense, Nick Semenoff, que es uno de los pioneros del arte no tóxico, ¿no? Uno de los primeros que justamente en los años 90 comienza con este movimiento, no solamente en litografía, creando esta técnica con materiales menos contaminantes, sino también en calcografía, con los mordientes salinos, el sulfato de cobre, bueno, y otros materiales específicos que, como dicen algunos críticos, al menos Fabiola Mercandetti, que es una de las que escribe en el libro La breve historia del grabado no tóxico, una amiga italiana que yo invité para que escriba justamente este texto, ella dice, haciendo mención al desarrollo histórico, que es como un renacimiento del origen del grabado, ¿no? Es como un retorno al origen, a la tradición anterior a la revolución industrial, que es la que, en definitiva, la que instala en las sociedades industriales todos los materiales muy tóxicos, claro, ¿no? En el origen del grabado no se usaban materiales tóxicos, eran todos mucho más naturales, más amigables, ¿no? En el taller, un elemento de limpieza emblemático es el aceite vegetal, el reemplazo al queroseno, a la nafta, el tiner, etc. Y se vuelve a ese material. ¿Y cómo lo ves? Que nuestro país siempre es tan fronterizo con lo no debido. ¿Cómo ves esta nueva incorporación de esta propuesta de ustedes, que es ir a técnicas, bueno, donde por ahí son más costosas o no lo sé, tendrías que poderlo desarrollar eso, pero siempre que nosotros o nos agarramos a los modismos y es difícil modificarlo, ¿no? Y seguir trabajando con las viejas tintas o con queroseno y limpiando a la usanza antigua, o ves que en tus alumnos y en la propuesta de los nuevos grabadores ya esto está incorporado como algo que vino para quedarse. Yo creo que hay una aceptación del
grabado menos tóxico, justamente porque se comprende que es más benéfico para la salud, ¿no? Y también para el medio ambiente. Ayudó mucho en estos 2 años de pandemia el hecho de comprender que debemos cuidar nuestro cuerpo ante algo que, por ejemplo, el virus, ¿no? Es algo perjudicial que nos puede... No, yo me acordaba del gran problema que tenían ustedes con el ácido. Claro, Era sí, cómo mandar a la cloaca 1 litro de ácido, Sí, me ¿no? consta. Les voy a proponer, Sí. si están de acuerdo, hacemos ¿Cómo no? una pausa y volvemos. Perfecto. Estamos de vuelta. Entonces la palabra la tenías vos, Pablo. Sí, para cerrar la idea de la pregunta de Andrés, ¿no? Hoy, en todo el mundo, en grabado, se sigue usando ácido nítrico para agua fuerte, disolventes que son muy nocivos. Ahora, algo que instaló y que creo que quedó absolutamente asentado y comprendido por todos es que se cuida el tema de la seguridad y de qué manera se manipulan esos materiales que son muy nocivos y muy tóxicos. Algo que antes no se hacía, ¿no? El movimiento del grabado no tóxico instaló en la disciplina grabado, uses o no uses materiales tóxicos o no tóxicos, esa situación de que debemos protegernos del gas muy nocivo que emana el ácido nítrico cuando está mordiendo una plancha de zinc o una plancha de cobre. Debemos protegernos la piel de las manos con guantes cuando limpiamos con un disolvente muy fuerte como el thinner o como el aguarrás o la nafta o el queroseno. O sea que es una toma de conciencia muy importante para el área, para el gremio, desde el punto de vista de cuidarnos todos ante la técnica. Digamos, yo de lo que yo hablo en el blog, que es un blog que yo creé en el 2011, que se llama Grabado Menos Tóxico. Bueno, eso es importante que lo repitas para todos los alumnos que nos estén escuchando, para la gente que esté interesada. El blog es grabadomenostóxico.blogspot.com.ar y ahí de hace ya 10 años y pico vengo como escribiendo y mostrando fotografías, imágenes de los procesos y materiales para trabajar en grabado con una conciencia ambiental y con el uso de materiales. Cuando yo hablo de que tenemos hoy delante nuestro la posibilidad de escuchar a un gran pedagogo, es justamente este proceso. O sea, Pablo no solamente desarrolla la técnica, experimenta, investiga y lo pone en obra, sino que además nos da la posibilidad, a los que no estamos en el medio, de acceder a ese conocimiento a través de sus clases o específicamente de una forma muy didáctica en su blog, donde va desarrollando cada uno de estos temas. Seguro, tomando referencia de los maestros, de todo lo que también se difunde en internet, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy un inventor de técnicas, yo es como que las interpreto, las adapto con otros materiales, ¿no? Pero en el blog justamente hay mucha explicación de los procesos de estos pioneros que comenzaron con este movimiento del grabado pero además tóxico. Vas haciendo todo el desarrollo de paso a paso. Sí, en algún muy didácticamente técnicas, funciona a cada técnica. Sí, es decir, es muy complicado también porque a partir del blog mucha gente se pone en contacto y me hace preguntas más específicas porque es un poco imposible también cubrir dar todos los pasos o explicar todo
de una manera clara, o al menos es muy difícil dar una solución mágica de que al leer un paso a paso ya lo vas a poder hacer, ¿no? Siempre implica tener una experiencia previa, conocer los materiales, y nunca es lo mismo hacerlo con alguien que ya tuvo una experiencia sobre esta técnica y que te lo transmita en vivo y en directo, en presencial, ¿no? El blog o las redes sociales son muy importantes como herramientas para difundir mucha información, pero esa instancia del taller con los materiales Bueno, y en el caso que presentamos el libro hoy, cubriría muchos de estos pasos que vos desarrollaste en el blog, o sea, lo pasás directamente al libro. Seguro, sí. Uno de los puntapiés que me hizo concretar la idea del libro, que ya venía de hace años, es justamente el aniversario, los 10 años del blog. Y es algo que pedían muchos seguidores del blog, eso porque muchos imprimían el blog en papel, ¿no? Me decían, como que tenían todo el blog. Ahora, tener un libro, bueno, los que amamos el objeto libro, sabemos que es absolutamente única esa experiencia, ¿no? de hojear y de buscar una información dentro de un libro. Y yo no tenía ni idea de cómo hacer un libro, por eso pedí asesoramiento justamente a Laura Siciani, que como editora me planteó cuáles eran los pasos a seguir, y como le interesó trabajar en este proyecto, ahí es cuando en marzo del 2021, sí, comenzó este trabajo, ¿no? de intercambio de fotos, de textos. Los temas que tocas específicamente, como para que la gente sepa? El libro tiene así las partes fundamentales. Un prólogo donde yo escribo sobre cómo debería ser un taller menos tóxico, sobre todo el taller más íntimo, personal, no el taller de una institución que siempre es enorme, ¿no? El taller en el que uno trabaja en forma privada siempre es donde más se descuida el tema de la seguridad, ¿no? Y aparte muchas veces se comparte con la cocina, con el comedor, ¿no? Claro. Con la mascota, con los hijos. Entonces es un taller que debe ser contemplado desde el punto de vista de dónde lo ubico, de qué manera debo... Bueno, el prólogo está escrito para eso. Luego, Fabiola Mercandetti, una historiadora de técnicas del grabado italiana, escribe la breve historia del grabado no tóxico, en donde se desarrolla toda la historia desde los egipcios, que ya hay antecedentes con el sulfato de cobre, hasta hoy, ¿no? Después está el bloque de litografía menos tóxica, en donde hablo de las técnicas litográficas, ya sea sobre metal, sobre piedra, sobre mármol, sobre tetrapack, sobre poliéster. En este bloque lo cierra Melissa Siciani, que ella habla sobre la relación entre la obra y la técnica. Es una sección que yo en el libro la llamé como expandir la obra, la metáfora y la técnica, ¿no? Algo que a mí siempre es como que me llamó la atención, eso de cuando uno observa una obra, pero al menos a mí siempre me interesó saber cómo está hecha o los materiales con los que fue realizada, esta curiosidad, ¿no? que uno tiene por ahí, porque bueno, es nuestra profesión y nos interesa, ¿no? Pero como que la obra no está separada del momento de la producción de la obra, ¿no? Y
Luego viene la calcografía menos tóxica, que sería el agua fuerte, el agua tinta, el barniz blando, el grabado al azúcar, las técnicas que implican grabado con mordientes menos tóxicos, que yo lo desarrollo desde el uso con sulfato de cobre, sal de cocina y agua, que sería el mordiente salino, creado por Nick Semenoff y Green, bueno, son los pioneros de los 90, de los años 90 del siglo pasado, ¿no? Pero era un mordiente que ya usaba Mantegna en el siglo, es muy antiguo, no es que es nuevo, ¿no? Por eso el hecho de que el grabado no tóxico es como un... Claro, como un repaso por la historia del grabado, retomando Claro. aquellos elementos que funcionan hoy en forma más, podríamos decir, ecológica. Exactamente, tiene una estrecha relación con la ecología, ¿no? Y en grabado también están las técnicas que siempre fueron no tóxicas, que yo también hablo en una sección que es la incisión directa, por Claro, ejemplo, la punta seca. La xilografía también, ¿no? ¿No? Sí, No lo aunque, bueno, ahora te cuento Sí. algo sobre la xilografía. En calcografía hablamos de grabado en metal, ¿no? La incisión directa sería Una la punta seca, el grabado buril Claro. y la mesotinta, ¿no? De todas, bueno, la punta seca y el buril, que ya Durero, ¿no? Fue uno de los primeros que con el buril grababa directamente el metal sin intervención de ningún ácido, ¿no? Y con tintas preparadas a mano, artesanales. El tema de la xilografía, en el blog yo hablo muy poco de xilografía, ¿no? Salvo cuando me refiero al mokuhanga, que es la xilografía japonesa, que es con las tintas base agua, que se preparan con los pigmentos y la goma arábiga. La xilografía también siempre fue una técnica no tóxica. Las más sanas, claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo se transformó en tóxica la xilografía? Con las tintas. Con las tintas y con la limpieza de los rodillos y de claro. las matrices, Claro. que si en el origen se hacía con aceites vegetales o con emulsiones más naturales, a partir de la revolución industrial y sobre todo el siglo XX comienzan a usarse los disolventes muy nocivos. Eso hizo que la estampación de xilografías se volviera tóxica, ¿no? Por eso ahora la xilografía en el grabado no tóxico es cuando usamos tintas al agua y cuando se limpia, bueno, en este caso con agua y jabón, o si usamos tintas base aceite, se limpian tanto los rodillos como las matrices con aceite vegetal, ¿no? O con algunos productos comerciales que Pablo, son menos tóxicos. ¿alguna persona que haya escuchado este programa y quiera conseguir el libro, cómo hace? Es un libro autogestivo, ¿no? Tiene que escribirme ¿Al blog? al email del blog, que es litosinagua@gmail.com, y ahí solicita información y se lo Se lo pasamos. envías. Bueno. Por ahora en las librerías no está, próximamente ojalá que esté, ¿no? Pero se está difundiendo muy bien de esa manera. Y lo que pensaste, que me decías, era que fuera accesible para que tuviese una llegada a la mayoría de nuestros Absolutamente, sí. Para mí es una alegría que muchos estudiantes de grabado lo están adquiriendo y me dicen, es mi primer libro de grabado, ¿no? Que voy a tener en el taller. Como que eso es algo que hace rato que no se imprimía un libro sobre técnicas de grabado. Hace unos años que no pasaba en idioma argentino, para decirlo. Y Bueno. si entran al blog grabado-tóxico.blogspot.com.ar, ahí hay en la entrada del blog está toda la información de cómo
se pueden comunicar, ¿no? Bueno, y ahora te meto para ir cerrando el blog. Y me olvidé que Calcografía Menos Tóxica cierra con el artículo de Mónica Vidal. Bueno, me parece que bárbaro. nuestra amiga de la escuela... Hablar también de Mónica y de todos los que colaboraron también. En sí, el seguro. Pues después del artículo de Mónica Vidal que habla sobre la vivencia de la práctica artística en relación a su obra y a la práctica docente, ¿no? Y bueno, Mónica tiene una obra muy relevante en cuanto al aguafuerte y aguatinta sobre aluminio, que también el aluminio es un metal que pone en valor el grabado menos tóxico, ¿no? Como un material nuevo y más económico, ¿no? Y después, bueno, en el libro hay como una selección de mi colección de intercambio entre los grabadores y grabadoras de grabados, y hay grabados de 20 artistas, realizados con técnicas que se mencionan en el libro, ¿no? En el libro. No, yo quería ir a un cierre más específicamente plástico. Que vos hiciste la objetivación específicamente en la técnica, hiciste todo el desarrollo de este libro para que la gente no pierda el contacto con el grabado, pero a su vez lo haga en forma oxigenada, limpia, ordenada, muy meticulosa como para... Pero vos tenés un juego y muchas veces eso la gente lo interpreta mal, como que es un desarrollo técnico, cuando tu mensaje y tu trabajo en casi toda tu obra es justamente trabajar con planos que podríamos decir casi surrealistas, con un inconsciente permanente. O sea, hay un diálogo con el material, pero también está reflejada en tu obra esa invocación a ese lenguaje perdido o ese lenguaje de arquetipos que está en el inconsciente más profundo. Y trabajás también con una actitud muy ingenua, podríamos decir, cuando no lo es, porque trabajás permanentemente con un contexto y una relación. ¿Cómo es ese juego entre todo esto que estuvimos hablando casi media hora de técnicas y esto que es el resultante más sensible interno tuyo que invoca generalmente la técnica, ¿no? Sí, digamos, en el libro hay mucha reproducción de obra mía también, ¿no? En donde yo hago como una pequeña descripción, muchas veces técnica y otras veces conceptual, ¿no? de la imagen. Y, digamos, yo desde que empecé a trabajar con el grabado menos tóxico, con los materiales menos invasivos para el cuerpo, ¿no? Para la salud, siento como una mayor seguridad en la manipulación, ¿no? de los materiales, de los procesos gráficos, del trabajo de taller. Y bueno, eso me produce también como más placer cuando dibujo, cuando grabo, cuando estampo, cuando imprimo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo transmito con mi obra? Que tiene que ver, como vos decís, mucho con un lenguaje surrealista, muchas veces hermético, ¿no? Pero que también es como muy gestual, y pienso que está relacionado por ahí con esa apertura hacia nuevos materiales, porque es indudable que las técnicas, en cierta manera, le dan un carácter propio a la obra, ¿no? Hacer una litografía, un aguafuerte implica son diferentes medios que ofrecen una calidad visual distinta, ¿no? O sea que la técnica influye mucho en la obra. En el proceso personal tuyo. Sí. Bueno, entonces le decimos a la gente concretamente que busque en internet Pablo Delfini, grabado no tóxico, se van a encontrar con su famoso blog, con el desarrollo, y aquellos que puedan concretar, yo les diría que lo hagan, de conseguir el libro, porque van a tener un manual extraordinario con un desarrollo de no solamente las técnicas, sino todo un proceso de investigación en el grabado. Muy bien. Así que bueno, gracias. Pablo Delfini, muchas gracias. Muchas por tu gracias visita. a ustedes. Muchas Muy gracias. bien. Andrés, hasta la próxima. Bueno, nos vemos entonces. Chao.